¿Me confirman alguien, por favor? Sí se puede escuchar. Se escucha, dice. Ok, gracias. A ver, démosle un pequeño momento que van ingresando. Ya encontré el Excel donde está más claro, digamos, la imagen. Aquí está la empresa comercial. ¿Sí? El esquema, empresa comercial. ¿Y cómo hemos determinado la utilidad, no? Aquí dice utilidad de empresa 261 bolivianos. Claro, es eso. De los 500, el 87% menos el costo es la utilidad. Eso es lo que está ganando la empresa. Ok. Vamos retomando entonces. ¿Qué pasa con la empresa industrial en este caso? La empresa industrial lo que tiene que hacer es transformar. Su función es transformar materiales y convertirlos en un producto. Y en ese interín de realizar la transformación, lo que tiene que controlar ya son muchos más elementos. Veamos esos elementos. A ver, veamos esta empresa. Primera función de la empresa industrial, realizar compras. ¿Ya? ¿Pero qué compra? No compra mercadería, como en el anterior caso. Lo que compra es materiales, insumos y muchas cosas. Vamos a basarnos en un ejemplo simple. Ha comprado materiales, 100 unidades de material, cada material a 50 bolivianos. ¿Cuánto ha pagado? 5.000. ¿Cuánto es el costo? El 87%. Eso se llama costo del material, 43.50. Esto lo ingresa al Cardex, 100 a 43, 4.350. Ahora, cuando realiza la fabricación, ¿sí? Tiene que sacar materiales para llevarlos al departamento de producción. Del almacén sale hacia producción. Ok. Vamos a hacer el ejemplo con una unidad simplemente. Está sacando una unidad de material, 1 a 43.50, está saliendo un costo de 43.50. Vean, quiero que entiendan esto. Material, entonces, ¿cuánto estoy invirtiendo? 43.50 para fabricar una unidad. Mi ejemplo se basa en una unidad. Eso es mi costo del material. Pero además, tengo trabajadores y cada trabajador me cuesta, por cada unidad producida, 36 bolivianos con 50. O sea, cuando un trabajador fabrica un producto, en promedio me genera un costo de 36.50. Después vamos a explicar cómo se llega a esos indicadores, pero por ahora ese es el dato. Solo estamos viendo la diferencia entre comercial e industrial. Cada trabajador entonces tiene un costo de por cada unidad 36.50. Y con respecto a los costos indirectos, en promedio lo que se invierte por cada unidad es 20 bolivianos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la empresa industrial, calcular eso. ¿Cuánto has invertido en material? ¿Cuánto has invertido en mano de obra? ¿Cuánto hemos invertido en los diferentes costos indirectos de producción? Y una vez que tenemos cuánto nos cuesta producir una unidad, sumamos eso. 43.50 más 36.50 más 20 bolivianos, ¿cuánto nos da? El costo de fabricación, 100. Eso se llama costo de producción. La suma de los tres elementos del costo es el costo de producción. Ahora, si yo lo voy a vender esto a 200 bolivianos cada uno, entonces mi precio de venta es 200 bolivianos. Pregunta, ¿cuánto está ganando la empresa? De 200, ¿qué sacó? 87%. Eso es 174. ¿Qué le resta a esto? El costo de producción Sería 100. boliviano. Entonces, ¿cuánto estoy ganando? 74 bolivianos. Por cada unidad. Y aquí está.
Utilidad 74 bolivianos. El impuesto para el Estado es 26 bolivianos porque es el 13%. Ok, eso es lo que tengo de utilidad. 74. Pero vean qué injusto. La empresa comercial gana más y la empresa industrial gana menos. Hablando a nivel unitario, pero hablaremos de las cantidades. Las empresas industriales venden mucha más cantidad y ahí compensan la utilidad. Y la empresa comercial vende en menor cantidad porque vende al menudeo. Vende por menor. Entonces, desde luego que le cuesta más trabajo vender, por ende necesita ganar más. Entonces, es una lógica que existe. Pero vean, vamos a analizarlo un poco más. Si yo lo vendo a 200 bolivianos como industrial, ¿a quién le vendo a 200 bolivianos cada unidad? ¿A quién? ¿A la empresa comercial? Ese es el ciclo. O sea, la industria fabrica, vende con una utilidad incorporada a la empresa comercial y aparte la empresa comercial vende al consumidor con una utilidad incorporada. Entonces, uno se puede dar cuenta ahí, entonces, ¿cuánto realmente le cuesta a la empresa? Por decir, ¿qué pasa si yo compro un producto, digamos, un medicamento en 2 bolivianos o 3 bolivianos? Uno dice 3 bolivianos. Pero si yo estoy comprando de la farmacia está ganando. Y por sacar las farmacias ganan un 40 a 50%. Es como una regla para la farmacéutica en algunos productos, no digo en todos. Pero ellos marginan ese porcentaje. Pero a la farmacéutica le entrega un distribuidor, que también le ha agregado un margen de utilidad. Y al distribuidor le ha vendido una farmacéutica, si es que esa es la cadena. Entonces uno dice, pucha, si comprar directo del laboratorio farmacéutico, quizá me saldría ese sobre, no a 3 bolivianos, a unos 50. Y es verdad. Todos los productos que consumimos vienen de una cadena de este tipo. Ese es el criterio que hay que entender. La empresa comercial compra de la empresa industrial y tiene esas características. El precio al que vende la industria es el costo de la empresa comercial. Y a ese costo la empresa comercial le aumenta un margen de utilidad. Y si esta cadena fuera más larga, es decir, si esta fuera distribuidora y a la vez vende a la farmacia, la cadena es más larga. Mientras más larga es la cadena de distribución, más caro es el producto. ¿Qué tal es? Son cosas que hay que entender, ¿no? Con la producción. La industria funciona así. Nosotros vamos a analizar esto, la industria. ¿Cómo se produce la fabricación? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se determina el costo de un producto? Y entendiendo esto, tenemos que tomar, digamos, conciencia de lo siguiente. Vean que el costo está compuesto por material, por trabajo, costos indirectos. O sea, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber hacer CARDEX. Primero, desde la compra hasta el CARDEX. Del CARDEX, ¿cómo va a producción? Para la mano de obra, ¿qué tengo que saber? Planillas. Tengo que saber calcular el costo laboral mensual. Y para los costos indirectos, tengo que saber hacer prorrateos. Primero, calcular el costo indirecto y saber prorratear a las diferentes áreas que tiene la empresa. ¿Se dan cuenta? O sea, el costo no es solamente un dato. El costo es toda una determinación. El corazón de los costos radica en los 3 elementos. Por eso en la materia que antecede a esta, que es contabilidad de costos, se tiene que analizar cada uno de los elementos, cómo se hacen los CARDEX, los diferentes métodos, técnicas, las planillas, los diferentes tipos de planillas según normativa, todo lo que corresponde. Los diferentes tipos de prorrateos, cómo se prorratea, en base a qué criterios, primario, secundario, terciario, todos los prorrateos. Eso es lo que hay que saber. Porque en base a eso se va a estructurar todo ese sistema de la industria. Pero habíamos dicho que en la parte práctica vamos a explicar algunos, en uno de los ejercicios vamos a explicar paso a paso cómo se funciona. Y eso va a ser nuestra retroalimentación, evidentemente.
Ahí es donde, si hay alguna falencia, tienen que aprovechar en aclarar su duda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la diferencia entre empresa comercial e industrial? Ah, y la empresa de servicios, alguien me dirá, la diferencia de la empresa de servicios es que no genera un producto final. O sea, no genera algo tangible, como es una empresa industrial, porque eso genera algo tangible, algo que es palpable. La empresa de servicios invierte en algunos materiales, contrata personal, tiene costos indirectos, pero no da un producto tangible. Lo que brinda es un servicio o algo intangible. Por ejemplo, en el caso de electricidad, ¿sí? Invierten en diferentes insumos, materiales, pagan sueldos para su personal que presta el servicio, que presta el mantenimiento respectivo, gastan en costos indirectos, pero es para tener un servicio de electricidad. O sea, no es algo que podamos guardar en un almacén o en una caja, o sea, un servicio. Hablemos de un hotel, lo mismo, el hotel te brinda, o sea, y si bien invierte en diferentes materiales, pero no te da un producto tangible, sino te presta un servicio para darte cierta comodidad, cierto confort en tu estadía. Entonces, hay que tener muy claro que la empresa de servicio combina los tres elementos, pero para generar algo intangible. Generar algo intangible. Por ejemplo, la educación es un servicio intangible. Claro que sí. A ver, inscríbase a un curso de capacitación. ¿Qué están comprando? Un servicio. ¿Ya? Ahora, en el servicio depende, ¿sí? Depende del tipo de servicio. Si te ha convencido, si ha satisfecho tu expectativa, es bueno y vas a seguir asistiendo. Pero si es malo, vas a dejar de asistir. Entonces, la empresa de servicios es un poco más compleja. Es mucho más compleja que la industrial. Muchos me dicen, pero la empresa de servicios es más fácil. Jures. Cuando a mí me dicen calcular los costos de una unidad educativa, de una universidad, de un instituto, de una empresa de transporte, peor de un hospital, yo os digo, la muerte es sumamente difícil. No imposible, pero es muy difícil. Hay que estar muy bien, hay que tener muy clara la idea de los servicios que prestas para calcular los costos. Pero el más claro ejemplo es comercial e industrial. Servicios. Vamos a ver, ¿en qué tipos de empresas puedo aplicar costos? Los costos puedo aplicar, por ejemplo, en la empresa comercial, lo que calculo se llama costo de adquisición. En la empresa industrial o manufacturera se llama costo de producción. En las empresas de servicios se llama costo de operación. En las empresas extractivas, costo de explotación. Y en la agroindustria, costo de explotación. Ahora, o sea que hay una gama de empresas donde puedo aplicar costos. Sí. La empresa comercial, ¿a qué se dedica? Lo que hemos visto, empresa comercial, compra, venta de productos, ¿sí? Compra y venta de artículos actuando como intermediario. ¿Y qué hace? Vende al consumidor. ¿No es cierto? Aquí debería tener una cadena más. Voy a poner, dame un segundito para completar la idea. Y vende al consumidor. Me va a disculpar, siempre aprovecho de actualizar mi esquema. Bueno, aprovechando para explicar y aprovechando también para futuras generaciones, ¿no? Ojo que este esquema se les envía. El programa se llama EminMap, es para hacer mapas mentales. Es un programa en realidad, pero en PDF se genera este archivo y lo van a tener en PDF. Pero si alguien tiene el EminMap, me dice y le envío tranquilamente este esquema, aunque no es complicado de elaborar. Ya. Vende al consumidor. Perfecto. La empresa manufacturera, lo que hemos visto hace un momento, la industria, genera costos de producción. Adquiere materiales y lo transforman en productos con ayuda del trabajador. El trabajador es quien transforma en realidad con ayuda de los costos indirectos. No se olviden eso.
¿Quién transforma el material? El trabajador junto con los costos indirectos. Si yo quiero hacer pan, tengo harina, manteca, todo ahí, eso no se va a transformar en pan si no hay un panadero. Y el panadero no va a transformar la harina en pan si no tiene hornos, bateones y todo eso. O sea, en realidad, ¿quién transforma el producto? La mano de obra con los costos indirectos. Por eso esa combinación de dos elementos se llama costo de transformación. Importantísimo saber eso. Entonces, adquieren productos, adquieren materiales, lo transforman en productos con ayuda del trabajador y los costos de apoyo, los costos indirectos, ¿no? Para obtener bienes transformados. ¿Y eso qué hace? Obviamente lo que hace también vende, aquí vamos a poner, vende, pero no al consumidor, vende a la empresa comercial. Se complementa. Ahora, ¿puede vender también al consumidor? Pues sí, también puede vender al consumidor. No vamos a mentir, también puede vender al consumidor, pero para eso tiene que tener un equipo de venta. Y si va a vender al consumidor, va a generar un costo total. Es medio raro, lo que ya habíamos comentado. Y la empresa de servicios que genera costos de operación, dice que son la suma de todas las erogaciones o pagos realizados en la prestación del servicio. Es decir, todo lo que he invertido en prestar el servicio. ¿Pero qué servicios puede haber? Pues servicio educativo, financiero, servicios públicos, transporte, salud, gastronómico, hospedaje, todo lo que sea en cierta forma de consumo o intangible. Una característica de los servicios públicos que dependen del Estado, por si acaso. Los servicios públicos dependen del Estado. A ver, ¿alguien me puede decir a qué se refiere servicios educativos? ¿Un ejemplo? ¿Colegios? Colegios privados, ¿vale? Pero también pueden ser las universidades, institutos. Institutos. Institutos, academias. Exactamente. Academias, por ejemplo, academia de música, academia de danza. Y servicios financieros, ¿qué tipo de empresas son? ¿Cómo los conocemos? Bancos. Los bancos. Privados. La banca, cooperativa, exactamente. Los servicios públicos, ¿qué servicio público se les viene a la mente que es dependiente del Estado? Alcaldía e impuestos nacionales. La luz. Dependiente del Estado o de los gobiernos autónomos, esa. Un servicio. Dependiendo de la zona, viene con una campanita cada mañana y se lleva bolsitas. Basurero. El servicio de recojo de basura, alcantarillado, que depende de los gobiernos autónomos, por ejemplo. ENDE, Lice, entraría ahí, perdón. ¿Perdón? ENDE. ENDE es una prestación de servicio, pero más que todo trabaja con ELFEC. No, o sea, es ELFEC quien centraliza el cobro de servicios que le presta ENDE. Es como quien dice, no es directamente a nosotros que nos presta el servicio. Sí forma parte, ¿no?, de un conglomerado. Es como el recojo de basura, por ejemplo. ¿Dónde pagan el recojo de basura? O el servicio de alumbrado público. En la factura de la luz. Exactamente. Ahí nos cobran como tasa. No es gratis. Muchos dicen, el Estado o la alcaldía nos da luz. No, nos cobran. Y mientras más es dependiendo por zonas, está categorizado. Es muy raro. Tiene unas tablas interesantes, pero bueno, servicio público, eso creo que se entiende, ¿no? Existen ciertos servicios que nos presta el Estado por intermedio de las gobernaciones, de los gobiernos autónomos, las alcaldías, si quieren, que nos beneficiamos como población. Servicios de transporte. Hablaríamos de flotas, servicio aéreo y otros tipos de servicios que puede haber, servicios de carga, encomiendas y demás. Servicios de salud, clínicas, hospitales, servicios gastronómicos, restaurante, sí, por un lado el restaurante, casas de campo, no sé, lugares donde sirven platos. Es un servicio.
Hospedaje, hoteles. Hablamos de servicios de comunicación, telefonía. O sea, las empresas de servicios son una gama muy amplia. Y los que faltan, ¿no? Servicios de seguros, puede haber otros servicios, ¿no? Pero vean que es una gama fuerte y sus costos son los más delicados de determinar. Yo me acuerdo ahora y me decían, ¿me puedes enseñar a determinar el costo de mis honorarios? Por ejemplo, acabo de terminar la carrera de contador público. Estoy abriendo mi consultora, pero no sé cuánto cobrar. Pucha, es como analizar, ya deberías de estar haciendo desde ahora tus hojas de costos, sumando cuánto has invertido en tu educación. Y al final de todo, calcular cuánto es tu inversión total, dividir entre las horas que has invertido en educación, en formación, y saber más o menos cuánto es tu costo hora, y en función de eso ver cuánto puedes cobrar. Pero es algo difícil, ¿no? Generalmente se hacen categorizaciones en función al tipo de profesional, al nivel de conocimiento y al ranking que tiene, es decir, si es conocido o no es conocido. Y ese ranking se da según el tiempo que tienes de experiencia y el tipo de clientes que dan tus referencias. Es muy amplio, es muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Lo que me recuerda, una vez me dijeron, ¿podrías apoyar en la determinación del costo del pasaje? Me decían, del pasaje escolar. Cuando hubo esos problemas del pasaje escolar, les dije no. Porque creían que desde una computadora se determina el pasaje. Les dije no. Para determinar el costo del pasaje, ¿qué tienes que ser? Pasajero. ¿Por cuánto tiempo? Por lo menos 3 meses. Para tener datos y referencias. Porque de eso te la van a charlar, te van a decir, no, mira, gasto en lubricantes, esto, o sea, cada mes en ruedas, según, me acuerdo una estimación, ¿no? Cada mes cambian ruedas, entonces, ¿será? Pero haciendo números no era así. Es muy amplio, tema de servicios. Hablemos de empresas extractivas, costo de explotación, o sea, es otra área, es otro campo donde aplicar, claro que sí. Es un área muy poco explorada porque no hay mucha explotación en nuestro departamento, y si hay, es en lugares alejados. Son empresas que obtienen bienes de la naturaleza mediante una explotación planeada de recursos naturales. Tenemos explotación de recursos no renovables que tienen una existencia determinada y se agotan al ser explotados. ¿Sí? Recursos no renovables. Ejemplo, la minería, los minerales, el petróleo, el gas. ¿Por qué es no renovable? Porque una vez que se acaba, hasta ahí llegó, ¿no? Cuando se agota, no es renovable, es decir, no es decir, cierren y se va a volver a cargar y va a haber de nuevo minerales. Lamentablemente no. Son no renovables. Depender de la explotación de recursos no renovables es complicado. Y somos un país que depende de recursos no renovables. Pero hay que calcular el costo de extracción. Por eso llevan algunos, bueno, sobre todo los del área contable, contabilidad minera, petrolera, ¿sí? Sobre todo por el lado del oriente, el lado de Tarija y demás. Estas materias hay ingeniería petrolera, ¿no es cierto? Incluso acá hay, pero más se ve por el lado del oriente, en zonas donde manejan estos recursos. Por el lado de Potosí, Oruro, La Paz y otras zonas de Chabamba, hay la actividad minera. Y tiene un trato muy especial su determinación de costos. Es muy complejo. Si me dicen, ¿me puede ayudar una empresa minera? Les digo, tendré que estar mínimo 2 a 3 meses en una minera para entender el giro del negocio. Tiene normativas particulares. O sea, uno que hace costos se puede adaptar, pero uno que con conocimientos básicos directamente meterse a hacer costos de esto, no. Totalmente un mundo diferente. Pero vean, es un campo muy poco explotado. La agroindustria. Ese es un rubro que también conozco muy pocos que se han animado a ingresar acá, pero los pocos que han ingresado les ha ido muy bien. Se han acomodado muy bien, porque son bien recibidos los que hacen costos en la agroindustria. Se obtiene bienes de la naturaleza mediante explotación planeada de recursos naturales. Similar al anterior. Sí, pero estos sí son recursos renovables.
El otro era no renovable, estos son renovables. Que se regeneran en el tiempo al ser elementos biológicos, animales o vegetales. Es decir, que con el tiempo pueden regenerar, ¿no? Pueden volver a crecer, se pueden reproducir. Hablamos de ganadería, agricultura, piscicultura y todas las turas. En ganadería, sin ir lejos, tengo dos estudiantes que han hecho sus proyectos en la parte agrícola. Yo he sido el tribunal, no he sido el tutor, pero sí el tribunal. De una he sido el tutor, pero era en porcicultura. Tribunal he sido de ganadería, engorde de torillos. Y ahora está trabajando en una empresa ganadera grande, acá de Cochabamba, justamente. Y en una de esas consultas que me hacía sobre algunos costos que quería terminar para cierre de gestión, porque ellos cierran a junio, noto que su nivel de conocimientos, por ejemplo, ya me dejaba atrás. O sea, es que ella ya conoce bien el giro del negocio, que ya no puedo ayudar mucho, más que orientar, pero no guiar como antes. Porque obviamente, como les dije, los costos se manejan desde el conocimiento del giro del negocio. Si tú conoces el giro del negocio, trabajas ahí, estás todo el tiempo, ¿dónde no necesitas hacer cosas? En todo lado. En todo lado se necesita. Es un área poco explotada. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda sobre los diferentes tipos de empresas que existen? Ya viendo un poco dónde se puede aplicar los costos. ¿Sí? Sobre ¿Tal las vez, figuras, Victoria? Licenciado, y ay, Dime. para una empresa que desea reciclar, ¿en cuál está entrando, Allá. licenciado? La recicladora, a ver, tenía un Porque cliente que era reciclador. Te voy a decir concretamente. Antes tenía yo una consultora, lo tuve que cesar porque me dediqué más a la docencia y ahora manejo pocos clientes, pero me acuerdo que tenía una empresa, una señora que se dedicaba al reciclado. Y cuando fuimos a sacar su NID, le dije, ¿y qué va a hacer? ¿Un servicio? ¿Una empresa comercial? Porque compra y vende. Y dijeron, no, depende. Si la recicladora, por decir, compra papel, lo en un gangoche y lo vende, es comercial. Pero si es reciclado, por ejemplo, en este caso era de plástico, tenía una máquina que, como si aplazaba el plástico de tal forma que lo volvía cubos. Y eso es una empresa industrial que transforma el producto. Que lo vendía por cubo. No me acuerdo el nombre técnico que le daba, pero lo vendía por cubo. Compraba bolsa de pil, todo lo que se chorreaba de los pil fruits y de los chocolates, compraba de ahí, lo lavaba, teníamos donde con botas o a veces así descalzos, lavaban pisando en bateones, lo secaban, pues lo escurrían, lo secaban, lo doblaban y lo apilaban y lo sacaban en bloques. Lo mismo pasa con las latas. Entonces es un industrial, porque está transformando el producto. Ahora sí, dime, ¿cuál es el caso? O ya te has ubicado. es decir, cómo vaya a tener una vez teniendo ese material, si lo voy a tomar y lo voy a vender comercial y si voy a transformar cualquier recurso transformable, Ah, se ya. podría decir. Porque, por Sí, ejemplo, es que hay, en el momento, hay ropa dime. que se ve que se recicla, ¿no? Tanta ropa. Claro que sí. También hay los celulares y los equipos. Y eso hay que deshacer y volver a crear una nueva prenda o un nuevo accesorio
o también tendría que venderse, porque no hay de esas máquinas para transformar aquí esos celulares, para volver a retransformarse. Sí. Es un facturero. En el momento que tú agarras cualquier producto, lo armas y lo vendes por separado si quieres, o lo desarmas, lo mueles y lo juntas, no importa lo que hagas, ya es proceso de transformación, es industria. Otra cosa es, compro cartón, vendo cartón. ¿Qué es eso? Comercial. Pero en el momento que, ponte que te dedicas a compra de cartón, venta de cartón, pero a su vez también haces reciclado de cualquier producto que se desarma o que se muele o se apila, se vuelve industria, todo. Todo. No es, yo me acuerdo, me decían, pero es que yo me dedico más a compra y venta de cartón. Perfecto. Pero en el momento que haces una actividad industrial, siempre se eleva a nivel superior a la empresa. O sea, eres un industrial. Si no, las constructoras, ¿qué deberían de ser? Servicios. Pero ¿cómo están tipificados? Como industrial. Porque transforman los materiales en producto. Pero no es para ellos. Sí, pero transforman. O sea, les han vuelto industrial. Lo mismo con los recicladores. ¿Vale? Gracias, licenciado. ¿Algo más, tal vez? Ok. A ver, vamos a hacer un pequeño concepto más. Si tenemos unos minutillos. A ver, clasificación de costos. Luis, Wheeler, dime. quería preguntar sobre las mineras, digamos, las cooperativas mineras. Ya. No sé si podía explicar un poquito más, digamos, las mineras, digamos, hay cooperativas, digamos, eso, es cositas Ajá. más, por ejemplo, decía, ¿no? Usted que las mineras son, digamos, para saber, digamos, unos tendría que estar un mes, algo para sacar, digamos, sus costos, algo. Ya. A ver, te voy a decir lo poco que sé de las mineras entre las características. Como te dije, no es interiorizarse al mundo de mineras petroleras es complejo. Pero a ver, lo que te puedo comentar de la empresa minera. Primero, tiene un tratamiento especial en su parte tributaria. Tiene una ley específica que es minera. Tiene diferentes departamentos. Bueno, son costos que incurre desde la exploración hasta la explotación. Hay un costo de explotación y hay un costo de desmonte o cierre de la minera. O sea, son costos hasta proyectados que tienes que aplicar. Una diferencia entre empresa minera son capitales extranjeros que invierten y explotan, ¿no es cierto?, terreno. Y las cooperativas mineras, hablamos de la población, la sociedad que se junta, es como una asociación, un sindicato si quieres, pero ellos lo que conforman es una cooperativa minera entre diferentes personas que se dedican a la explotación minera. Un ejemplo de mineras en Cochabamba. Se considera explotación minera a los que venden agregados, es decir, a las volquetas que sacan del río, ripio o arena, eso se considera explotación minera. A los yeseros, pero no en la yesería, sino a los que les venden esas rocas para la fabricación de yeso, también es explotación minera, porque explotan recursos naturales. No será en una mina, en un socavón, si no es abierto, pero también eso está tipificado como explotación minera, por si acaso. Entonces, a eso me refería, ¿no? Que es un mundo muy amplio, al cual, o sea, hay que indagar, hay que entrar en profundidad, y es al mismo que uno no tiene la oportunidad de entrar en todo, ¿no? Ojalá. Yo quisiera darte más datos, pero eso es todo lo que podía decirte. Y sobre determinación de costos, lo que decía era, habría que estar en una empresa minera, trabajar en una empresa minera y ver sus particularidades, porque según esas particularidades se calcula el costo. Es como cuando tú quieres sacar el costo de un plato de comida. Si no sabes cómo se hace el plato, ¿cómo vas a calcular el costo de un plato, ¿no?
tienes que saber, tienes que estar en la cocina anotando cómo se hace, cómo se prepara, cuánto tiempo tarda, qué entra, qué no entra. Y según eso, sacas un costo. En la minera es lo mismo, cómo funciona, cómo se explota. Por el cono sur, más o menos, Aikile, Nisque, más allá, Pocona y demás, sé que hay explotación minera, pero repito, son más de agregados o algunas piedras que están utilizando sobre todo para decoración de paredes, las piedras lisas, las piedras planas, incluso esas piedras que utilizan para batán, están consideradas dentro de lo minero. Eso es lo que podía comentarte, ¿no? Tal vez, no sé si es a ese punto al que te referías o es algo más profundo, tal vez podría indagar para una siguiente clase. No, está bien, Liz, solo tenía curiosidad de saber un poco más. Ya, no, es muy amplio, pero tienen una materia que es específicamente para minera, aunque los costos es otro mundo, ¿no? Otro mundo. A ver, vamos a ver la clasificación de los costos. No los vamos a ver, sino solo los voy a mencionar y vamos a concluir. ¿Cómo se clasifican los costos? Vamos a ver los costos que se clasifican desde una función primaria. Solo los vamos a ver, no los estoy explicando. Vamos a ver qué son desembolsables, pagables, capitalizables, inventariables. Vamos a ver otro costo, la siguiente clase, por su función. ¿Cuáles son los costos de la función de producción, de la función comercial, administrativa y financiera? Los costos por departamentos, por ejemplo. Departamentos productivos, departamentos de servicio. Los costos por nivel, a nivel total y a nivel unitario. Los costos por su variabilidad, que este es nuestro tema de todo el semestre. Los fijos, mixtos y variables. Entonces, vamos a ir explicando esta clasificación de costos. Los elementos del costo también vamos a ver, los materiales, el trabajo y el costo indirecto, en qué consiste su parte conceptual nomás. Y la siguiente clase vamos a entrar ya a aplicar estos conceptos. Vamos a ver algunas combinaciones de costos, cómo se combinan, cómo se calculan, y vamos a tener después cómo se acumulan los costos, por periodos, por procesos, para iniciar con la parte práctica. Entonces, cuidado con perderse el avance. Si quieren repasar un poco la teoría, va a estar el video ya hasta mañana. Va a estar publicado por si acaso en el Moodle. Y el esquema, una vez que terminemos el tema, por favor, lo voy a subir completo en PDF, ¿vale? Está bien, Liz. Ok, Gracias. Luis, muchas gracias. Listo, Interesante ahí la clase. quedaríamos entonces. Que está bien, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Les vaya bien. Hasta luego.